30 de julio de 2016 en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, queridos amigos. Esta mañana me he sentado a escribir con el firme propósito de hacer un relato sobre cartas, pero no he podido. Ya, supongo que estaréis pensando, ¡qué tontería! Si es un tema como cualquier otro. Pero da la casualidad de que para mí no lo es, y ahora os voy a contar por qué. Yo he tenido la suerte de criarme en una familia de las de antes, de esas en las que también había abuelos que pasaban muchos ratos hablando con sus nietos. En mi caso era la madre de la mía la que pasaba infinidad de tiempo conmigo. Las dos habíamos nacido el mismo día, solo que con 53 años de diferencia, y teníamos un carácter muy parecido. Mi abuela era una mujer muy especial. Con 26 años se quedó viuda y a cargo de una hija de 9 meses, de las que nunca se separó hasta su muerte. Siempre vivió con nosotros y eso condicionó toda su vida. En todos mis recuerdos siempre aparece vestida de negro y con una sonrisa muy triste en su cara. A pesar de no haber tenido una vida fácil, no fue una mujer amargada. Le gustaba mucho hablar y contar historias de cuando era ella niña y en mí encontraba una oyente magnífica. Yo no me cansaba de oír sus historias. A veces también me hablaba de su marido y entonces sus ojos se iluminaban. Y sin que nadie nos viera, me llevaba a su habitación y muy orgullosa me enseñaba los cuadernos que guardaba de cuando mi abuelo iba al colegio. Mira qué letra más bonita tenía, me decía sin poder evitar un atisbo de orgullo. No te puedes imaginar lo listo que era. Todo el mundo decía que si no lo hubieran matado, habría llegado muy lejos. Entonces yo era muy pequeña para poder entender el significado de sus palabras. Pero sí veía cómo se emocionaba al decirlo. Rápidamente, antes de que las lágrimas aparecieran en sus ojos, volvía a guardar sus tesoros en el cajón, al lado del fajo de sobres azules atados con una cinta roja. Nunca le pregunté qué era ese montoncito que hacía compañía a los cuadernos, pero muchas veces, cuando la buscaba por mi casa para jugar con ella, la encontraba ensimismada sentada en su cama, rodeada de esos sobres y leyendo unas cuartillas muy dobladas, también de color azul. Jamás al verla así me atrevía a molestarla. Al contrario, muy despacio para que ella no me viera, iba en busca de mi madre y le contaba lo que ocurría. No te preocupes, cariño, me tranquilizaba ella. Son las cartas que mi padre le escribió cuando estaba en la guerra. Tu abuela le echa mucho de menos y leyendo lo que él le decía, le siente más cercano. Tampoco entendía mucho lo que mi madre me quería decir, pero para mí estaba claro que esos momentos eran solo de mi abuela y que al igual que sus cartas, no los quería compartir con nadie. Aprendí que cuando ella desaparecía, no era porque no quisiera estar conmigo, solo me sustituía un ratito por la compañía de su esposo ausente. Cuando luego volvía a mi lado, lo hacía más feliz que cuando se había ido. Así que dejó de preocuparme las desapariciones de mi abuela. Aunque aumentó la curiosidad por saber qué decían esas páginas y sobre todo por conocer cómo había sido esa guerra que tanto daño había hecho a mi familia. Pasaron los años, mi abuela poco a poco fue perdiendo la cabeza y al final
con 100 años falleció. Cuando después del entierro mi madre y yo nos pusimos a arreglar sus cosas, al abrir el cajón donde guardaba los documentos importantes, nos volvimos a encontrar el montón de sobres azules. Las dos nos quedamos un poco sorprendidas. Yo hacía muchos años que no había vuelto a pensar en ellas. ¿Qué hacemos con estas cartas? ¿Quieres que las leamos?, me propuso después de pensárselo un rato. ¿Pero es que tú nunca lo has hecho?, le pregunté yo, sorprendida. No, tu abuela nunca me las dio y yo nunca se las pedí. Pues creo que ha llegado el momento, mamá, le dije. Las dos nos sentamos y en la misma cama en que lo hacía mi abuela, e igual que ella, empezamos por la más lejana en el tiempo, la que tenía fecha de 7 de agosto de 1936. No pudimos dejar de leer hasta que terminamos las 142 cartas que contenían el paquete. Allí estaban reflejados todos los sentimientos de un hombre que durante 13 meses estuvo al frente de batalla. Hablaba de sus compañeros, de sus amigos, de la comida, de cómo celebraban las fiestas, de las miserias de la guerra y de la esperanza de que todo acabara pronto. Del enemigo, al que en muchos casos conocía porque eran de su mismo pueblo, de los piojos que les comían y de cómo cantaba jotas por la noche para alegrar a sus amigos y hacer enfadar al contrario. Lo tenían tan cerca que se podían escuchar los unos a los otros. Mi madre estaba emocionada. Leía por primera vez las palabras que su padre le había dedicado hacía más de 70 años. No había ni una sola carta en la que él no le preguntara a su mujer por la niña. Cuando se tuvo que marchar a la guerra, su hija tenía 3 meses y solo la volvió a ver. En los pocos permisos que tuvo y en las ocasiones en que mi abuela, sin importarle las bombas que caían sobre el tren, cogía a su hija y la llevaba al frente a ver a su padre. Cada 16 él la felicitaba por su cumplemes y en el de mayo por su cumpleaños. Incluso les mandó ese día una carta a su nombre que ella nunca vio. Yo fui la primera en terminar y cuando leía la última dije: ya está, mamá. Acaban el 23 de agosto de 1937. Ella levantó la cabeza muy sorprendida. Ese es el día de antes de que comenzara la batalla. Desde entonces no sabemos dónde está, me dijo. Entonces volví a leer la carta, esperando encontrar alguna premonición, algo que me indicara que él sabía lo que iba a suceder, pero no fue así. Se despedía como siempre, sin saber que nunca más volvería a contactar con su familia, que esa era la última vez en que podría preguntar por su hija, o reñirle a su mujer porque todos los que la veían le decían lo delgada que estaba. Mi madre y yo nos quedamos un poco conmocionadas después de la lectura de esas cuartillas. Ella acababa de conocer a su padre. Dejó de ser aquel ser del que todos hablaban para, a través de sus cartas, presentarse él mismo. Después de tanto tiempo, por fin había tenido la ocasión de encontrarse con él. Y entonces pensé en mi abuela. No acababa de entender por qué nunca le enseñó esas cartas a su hija. Pero por otro lado, entiendo que era lo único que conservaba de él y respeto lo que hizo. Tuvo que ser muy duro no saber qué había sucedido con su marido desde ese día. Haberlo buscado durante años y no haber conseguido nada. Mi abuela no escribió a su marido difunto hasta el año 1964. Durante todos los anteriores figuró como desaparecido. Desde ese momento me propuse tomarle el relevo y a pesar de que siempre había estado recopilando información,
empecé a hacerlo de una manera más intensa. Con toda esta información he escrito un libro. Se llama La fotografía, historia de un soldado. Es una novela dedicada a mi madre y a mi abuela, basada en las cartas que mi abuelo le envió y en el que por fin les puedo contar los que ellas nunca supieron. Por eso he comenzado diciéndoles que yo con este tema no podía hacer un relato al uso. He preferido decirles todo lo que un puñado de cartas significó para mi abuela, para mi madre y, por supuesto, para mí. Así que, sin nada más que decirles, me despido esperando que esta carta haya servido para ello. De Ana Larraz Gale. Declama Pilar González Navarro.